Nunca había creído demasiado en las oportunidades perfectas. En México uno aprende que cuando algo cuesta demasiado poco, casi siempre hay una razón desagradable detrás. Aún así, cuando mi esposa Mariana encontró el anuncio de una casa en Tijuana, México, el precio era tan ridículo que decidimos ir a verla convencidos de algo malo. Pensábamos que tendría daños estructurales o algún problema legal. La vivienda estaba en una colonia antigua, de calles estrechas donde muchas fachadas parecían del pasado. Desde afuera no lucía abandonada. Tenía ventanas protegidas con herrería, un pequeño patio delantero lleno de maleza y una cochera oxidada. Lo extraño era el silencio. Era media tarde, pero casi ningún vecino estaba afuera. El agente inmobiliario apenas nos abrió la puerta y nos dijo que la venta debía hacerse rápido por la mudanza. Aseguró que los antiguos propietarios se habían ido al sur del país. No respondió muchas preguntas, cada vez que Mariana intentaba averiguar por qué costaba tan poco. Él desviaba la conversación hacia el techo recién impermeabilizado o las tuberías nuevas. Nos gustó porque era amplia. Tenía 3 habitaciones y una cocina enorme. También un patio trasero donde imaginábamos hacer reuniones familiares. Filmamos la compra una semana después. Los primeros días de mudanza fueron muy agotadores. Ambos seguíamos trabajando, así que remodelábamos durante las tardes. Quitábamos pintura vieja, levantábamos azulejos y cambiábamos instalaciones eléctricas. Todo parecía normal hasta que derribé un muro falso en una habitación pequeña que pensábamos convertir en estudio. Detrás apareció un espacio angosto y misterioso. Estaba demasiado limpio para haber permanecido cerrado durante años. No era exactamente un cuarto. Parecía un compartimento construido deliberadamente entre 2 paredes. Había tablas nuevas, algunos ganchos metálicos y restos de cinta adhesiva pegada al piso. ¿Quién construiría algo así?, preguntó Mariana. Yo no tuve respuesta. Pensamos que quizá alguien había escondido objetos de valor, y seguimos revisando. No encontramos dinero ni joyas, solo una carpeta húmeda llena de hojas rotas. La mayoría eran documentos triturados manualmente, estados de cuenta incompletos, copias de identificaciones cortadas con tijeras y fotografías partidas por los rostros. Todo parecía destruido con desesperación. Nos dio mala espina, pero supusimos que los antiguos dueños simplemente habían querido ocultar información antes de vender. Guardamos todo en una caja para tirarlo después. 2 noches más tarde ocurrió algo que cambió completamente nuestra manera de ver aquella misteriosa casa. Llegué temprano porque había olvidado unas herramientas. La puerta principal estaba cerrada exactamente como la había dejado. Sin embargo, al entrar vi algo raro. Había tierra fresca sobre el piso. No mucha, solo pequeñas huellas de botas que iban desde la cocina hasta el pasillo. Las marcas no regresaban a ninguna parte. Pensé inmediatamente que alguien seguía dentro de la propiedad. Tomé un martillo y recorrí cada habitación con el corazón golpeándome con fuerza el pecho. No encontró absolutamente a nadie. Lo único diferente era que la caja donde habíamos dejado los documentos estaba abierta. Los papeles seguían ahí, nada faltaba. Aquella misma noche instalé una cerradura nueva. También cambié todos los cilindros de las puertas. Dormimos tranquilos hasta la madrugada por un ruido. A eso de las 3, escuché un sonido seco, como si alguien hubiera apoyado algo metálico contra una ventana. Me levanté de inmediato para revisar el lugar. Vi el patio trasero iluminado apenas por la luz de la calle. No había nadie, pero la puerta que daba a la lavandería estaba entreabierta. Estaba seguro de cerrarla. Revisé toda la casa. Otra vez, nada. Y nuevamente los documentos estaban movidos. Ni dinero, ni aparatos, ni herramientas. Nada de valor había desaparecido. Solo parecían haber revisado cuidadosamente aquella carpeta. Mariana empezó a ponerse nerviosa. Yo intentaba convencerla de que un vecino tenía llaves antiguas. Llamé al agente inmobiliario, pero nunca respondió. Al día siguiente descubrimos que la inmobiliaria había cerrado definitivamente. Aquello no era casualidad. Continuamos remodelando porque habíamos invertido prácticamente todos nuestros ahorros. Mientras quitábamos el piso de la cocina, apareció otra gran anomalía. Era una pequeña tapa metálica empotrada en el concreto. Al levantarla, encontramos un tubo ancho que descendía varios metros.
No se trataba de una tubería. Era un pasadizo vertical improvisado. Cabía perfectamente una persona delgada. Un olor húmedo subía desde abajo. Con una linterna iluminé todo el interior. Había una escalera metálica soldada a la pared. Descendía hacia un túnel. Nos quedamos inmóviles. No llamamos a la policía. Cometimos ese grave error. Pensamos que sería alguna construcción antigua relacionada con el drenaje. 2 días después, reuní el valor para bajar. El túnel avanzaba debajo de la casa. Eran unos cuantos metros. Encontró cajas vacías, envases de agua recientes y colillas de cigarro que todavía conservaban olor. Alguien había estado allí hacía poco. No era un escondite abandonado, era un lugar en uso. Salí inmediatamente. Esa noche escuchamos pasos, no arriba, sino debajo del piso, lentos y constantes. Era como alguien caminando bajo nuestros pies. Mariana rompió en llanto. Yo llamé a la policía. Llegaron 2 patrullas y los oficiales revisaron el túnel. No encontraron personas. Solo descubrieron que desembocaba muchos metros después, detrás de una bodega abandonada ubicada en otra calle. Nos dieron una explicación. Nos dijeron que probablemente alguien utilizó ese paso años atrás para cruzar mercancía ilegal. Sellaron provisionalmente la entrada y se fueron del lugar. Pensamos que todo había terminado, pero nos equivocábamos. 3 noches después, las pisadas regresaron. Pero esta vez los ruidos provenían del techo. Subí con una lámpara. La trampilla del ático estaba abierta. Yo nunca la había abierto. Dentro encontré polvo, excepto por un camino marcado por huellas recientes. Seguían hasta una pared de madera. Al mover un panel apareció otro compartimento. Había una silla, una botella de agua casi llena y un pequeño agujero. Desde allí podía verse nuestra habitación principal. Alguien nos observaba mientras dormíamos. Sentí un vacío en el estómago imposible de describir. Llamamos otra vez a la policía. Esta vez hicieron una revisión mucho más extensa. Encontraron algo que nosotros jamás habíamos visto en la propiedad. Una abertura diminuta comunicaba el ático con el viejo túnel subterráneo mediante un espacio entre los muros. Era posible entrar desde la bodega abandonada. Se podía recorrer el túnel, subir oculto entre las paredes y llegar hasta el ático sin utilizar ninguna puerta principal. El intruso jamás necesitó llaves. Mientras los peritos inspeccionaban el lugar, apareció un hombre caminando tranquilamente por la calle. Uno de los vecinos lo señaló de inmediato al verlo. Dijo haberlo visto durante años, rondando la casa incluso cuando estaba vacía. El sujeto intentó escapar, pero lo detuvieron pocas cuadras después. Durante el interrogatorio confesó algo que todavía hoy me produce escalofríos. Había trabajado para el antiguo propietario, un hombre dedicado a lo ilegal. Se trataba de un traficante de personas. La casa servía como punto temporal donde mantenían escondidas víctimas antes de trasladarlas hacia la frontera. Los compartimentos ocultos eran precisamente para eso. Cuando la organización fue desmantelada, muchos documentos fueron destruidos apresuradamente. Pero el detenido estaba convencido de que aún existía una libreta donde aparecían nombres, pagos y contactos. Durante años entró una y otra vez por ella. Buscaba ese cuaderno. Nunca robaba nada porque únicamente le interesaban esos registros. Por eso revisaba los papeles cada vez que encontraba señales nuevas. Quería ver si habíamos descubierto nuevos compartimentos. Había estado observándonos desde el ático esperando que encontráramos aquello que él no podía localizar. La policía nunca encontró la libreta, tampoco nosotros. Sin embargo, sí localizaron restos de paredes modificadas, habitaciones ocultas y mucha evidencia. Era suficiente para reabrir una investigación relacionada con desapariciones ocurridas muchos años atrás. El gobierno terminó asegurando la propiedad. Se quedaron allí varios meses mientras concluían los peritajes. Cuando finalmente nos permitieron regresar, aceptamos una oferta para venderla rápido. Perdimos dinero, muchísimo, pero conservamos algo mucho más importante. Seguimos vivos. Hasta hoy, cuando alguien me pregunta cuál ha sido mi peor decisión, me refiero a la peor decisión financiera de mi vida. Sonrío y digo que comprar una casa demasiado barata en Tijuana, México, fue el peor error de todos.
Nunca menciono que durante semanas alguien respiró sobre nuestras cabezas mientras dormíamos, ni que cada noche bajaba por un túnel construido para ocultar. Era un pasadizo para personas. Hay recuerdos que uno aprende a guardar en silencio, porque algunos lugares quedan vacíos, pero jamás dejan de sentirse habitados. Nunca pensé que aceptar un turno extra cambiaría por completo mi vida. Había trabajado durante años como guardia de seguridad en distintos puntos de Tijuana, México. Centros comerciales, estacionamientos, obras en construcción, patios industriales. Lugares aburridos donde lo más emocionante era discutir con alguien que quería entrar sin identificación. El dinero nunca alcanzaba, y cuando el supervisor me llamó para ofrecerme una guardia nocturna temporal en una bodega abandonada, acepté sin hacer demasiadas preguntas. Me dijo que el dueño estaba esperando vender el terreno y que solo necesitaban evitar robos y vandalismo. El pago era mucho mejor de lo normal. Eso bastó para convencerme. La primera noche llegué poco antes del anochecer. La bodega estaba ubicada en una zona industrial prácticamente olvidada de Tijuana, México. Había fábricas cerradas, calles llenas de baches y enormes lotes cubiertos de maleza seca. El edificio era inmenso. Las paredes conservaban restos de pintura blanca, pero el tiempo las había convertido en una mezcla de polvo, humedad y grafitis. Por fuera parecía abandonado desde hacía décadas. El encargado únicamente me entregó unas llaves, un radio que casi no funcionaba y una linterna. No recorras el segundo almacén si escuchas movimiento. Ahí el techo está muy dañado. Me pareció una advertencia lógica. Firmé unos papeles sin leer demasiado y comenzó mi turno. Las primeras horas fueron completamente normales. Caminé entre estanterías vacías, oficinas sin muebles y enormes espacios donde alguna vez debieron almacenarse toneladas de mercancía. El viento entraba por ventanas rotas produciendo silbidos constantes. El eco hacía que cada uno de mis pasos pareciera seguirme. A la medianoche escuché el motor de una camioneta. Salí pensando que sería alguna patrulla revisando la zona. No lo era. Una camioneta negra entró lentamente al patio. No llevaba placas. Se estacionó frente al segundo almacén. Apagué mi linterna y esperé. Bajaron 4 hombres. No parecían ladrones improvisados. Caminaban con seguridad como si conocieran perfectamente el lugar. Uno de ellos abrió un portón lateral usando una llave. Yo ni siquiera sabía que existía esa entrada. Entraron durante unos 20 minutos. Después salieron cargando varias cajas metálicas. Las subieron a la camioneta y desaparecieron. Intenté reportarlo por radio. Solo escuché interferencia. Cuando llamé al supervisor usando mi celular, respondió con absoluta tranquilidad. No te preocupes. ¿Cómo que no me preocupe? Acaban de entrar varias personas. Si no dañaron nada, ignóralos. Aquella respuesta me dejó confundido. Pensé que tal vez eran trabajadores autorizados, aunque no entendía por qué llegaban de madrugada y sin placas. Las noches siguientes ocurrió exactamente lo mismo, siempre a distintas horas. Siempre vehículos diferentes, siempre sin placas. Jamás hablaban conmigo, jamás me saludaban. Simplemente entraban, hacían lo suyo y se marchaban. Comencé a notar otro detalle. Nunca utilizaban linternas. Caminaban como si conocieran de memoria cada rincón de aquella enorme bodega. Incluso evitaban zonas oscuras, donde yo todavía me perdía. Una madrugada decidí seguirlos. Esperé a que ingresaran. Avancé despacio manteniéndome entre las columnas. Escuché voces. No distinguía las palabras. Solo órdenes. Llegué hasta una pared aparentemente normal. Uno de los hombres movió una vieja estantería oxidada. Detrás apareció una puerta metálica empotrada. Entraron todos. Cuando intenté acercarme ya habían vuelto a cerrar. Jamás habría imaginado que existía una habitación escondida ahí. Al terminar el turno, inspeccioné el lugar. La estantería era tan pesada que apenas pude moverla unos centímetros. La puerta seguía allí. Tenía cerraduras nuevas. No figuraba en ninguno de los planos que estaban dentro de la caseta. Aquello ya no parecía una simple bodega abandonada. Comencé a sentir que me habían contratado precisamente para no hacer preguntas.
Durante la semana siguiente llegaron más vehículos, camionetas, automóviles, incluso un tráiler blanco sin logotipos, todos sin placas. Todos ingresaban únicamente durante la madrugada. Nadie firmaba entradas, nadie registraba mercancía, nadie parecía tener prisa. Lo más inquietante era que jamás escondían su presencia de mí. Era como si supieran perfectamente que yo no representaba ningún riesgo. Una noche encontré una libreta sobre el escritorio de la caseta. No recordaba haberla visto antes. Al abrirla, descubrí algo que me heló la sangre. Había registros diarios escritos a mano. Hora de entrada, hora de salida, cantidad de vehículos, observaciones. Al principio pensé que pertenecía al guardia anterior. Después vi el nombre. Era el mío. Cada página decía exactamente quién había entrado durante mis turnos, con detalles imposibles. Incluso describía conversaciones que yo jamás escuché. Al final aparecía siempre la misma frase: el guardia permanece cooperando. Nunca había escrito una sola palabra en esa libreta. La cerré inmediatamente. Esa misma mañana enfrenté al supervisor. Sonrió. No te metas donde no debes. ¿Qué hacen ahí? Mientras recibas tu sueldo, no necesitas saberlo. Renuncié en ese instante. Me dijo que podía irme cuando quisiera, pero debía terminar esa última noche porque no tenían reemplazo. Acepté únicamente porque necesitaba cobrar. Fue el peor error de mi vida. Aquella noche llegaron más vehículos que nunca, al menos 8. El patio parecía una terminal de carga. Todos trabajaban con rapidez. Yo permanecía dentro de la caseta fingiendo revisar cámaras. En realidad estaba grabando todo con mi celular. Pensaba entregar los videos a las autoridades al salir. Entonces alguien abrió la puerta. Era un hombre de unos 50 años. Vestía ropa elegante, no parecía pertenecer al resto. Se sentó frente a mí, tomó mi teléfono. Lo apagó. Después colocó sobre el escritorio una carpeta. Dentro estaban todos mis documentos, mi solicitud de empleo, copias de mi identificación, mi comprobante de domicilio, fotografías de mi esposa, de mis hijos, de la escuela donde estudiaban. Mi estómago se hizo un nudo. ¿Qué significa esto? Sonrió sin mirarme. Significa que ya formas parte de la operación. Sentí que el aire desaparecía. Yo solo soy el guardia. Precisamente. Abrió otra hoja. Aparecía mi firma. Debajo decía que era responsable del resguardo de mercancía durante todas las noches registradas. No recordaba haber firmado ese documento. Seguramente estaba mezclado entre los papeles del primer día. Continuó hablando con absoluta calma. Si algún día la policía encuentra algo aquí, el primer responsable eres tú. Tu nombre aparece en todos los registros. Comprendí el verdadero motivo de mi contratación. No necesitaban un vigilante. Necesitaban un culpable. Alguien sin antecedentes, con necesidad de dinero, fácil de reemplazar. Sentí un miedo completamente diferente al que había experimentado antes. No era el temor a morir. Era el miedo de perder mi vida aunque siguiera respirando. Esperé pacientemente hasta el amanecer. Cuando todos comenzaron a salir, fingí absoluta normalidad. Entregué las llaves, cobré mi pago, guardé silencio, no fui a mi casa. Conduje directamente hasta otra ciudad donde vivía un antiguo compañero que ahora trabajaba para una corporación federal. Le conté absolutamente todo. Al principio dudó de mi historia. Después le entregué una copia de los videos que había logrado recuperar desde la memoria automática del teléfono y fotografías de aquella carpeta que alcancé a tomar, mientras el hombre hablaba conmigo. Durante varias semanas no recibí noticias. Pensé que nadie haría nada, hasta que una madrugada aparecieron patrullas, unidades militares y agentes ministeriales rodeando toda la zona industrial de Tijuana, México. La investigación llevaba tiempo desarrollándose. Mi información permitió obtener las órdenes necesarias para intervenir. Dentro de la bodega encontraron compartimentos ocultos, documentación falsa, vehículos modificados y evidencia suficiente para desmantelar una organización dedicada al almacenamiento y distribución clandestina de mercancía robada y contrabando. Varios responsables fueron detenidos, otros lograron escapar. Las autoridades me mantuvieron bajo protección durante meses porque mi nombre aparecía en demasiados documentos. Tuvieron que demostrar que había sido utilizado como prestanombre sin conocimiento real de la operación. Finalmente limpiaron mi expediente.
Pude regresar con mi familia. Jamás volví a trabajar como guardia nocturno. Todavía hay noches en las que despierto recordando el sonido de aquellas camionetas entrando sin placas, una tras otra, mientras yo creía estar cuidando una simple bodega abandonada en Tijuana, México. Lo más aterrador no fue descubrir una organización criminal. Fue entender que, desde el instante en que firmé aquel contrato sin leerlo, ellos ya habían decidido que, si algún día todo salía mal, mi nombre sería el primero en aparecer y el último en poder defenderse. Cuando decidí estudiar en Tijuana, México, sabía que el dinero iba a ser mi mayor problema. Venía de una familia que apenas podía ayudarme con los gastos. Desde antes de mudarme pasé semanas buscando un lugar donde vivir. Todo lo que encontraba estaba fuera de mi presupuesto hasta que apareció un anuncio único. Era un departamento pequeño, completamente amueblado, cerca de la universidad y con una renta ridículamente baja. Pensé que tendría algún defecto importante. Tal vez humedad, ruido o vecinos conflictivos. Aún así fui a verlo. El edificio era viejo, de 3 pisos, con pintura descascarada y un estacionamiento. Casi nunca había más de 2 vehículos. El administrador era un hombre mayor que parecía tener prisa por firmar el contrato. Apenas me enseñó el lugar. El departamento era pequeño, pero limpio. Una cama individual, una cocineta, un baño funcional y una ventana que daba hacia un pasillo interior de la zona. No era bonito, pero era suficiente para alguien que solo necesitaba dormir y estudiar. Pregunté por qué era tan barato y obtuve una respuesta simple. El administrador solo respondió que muchos estudiantes no querían vivir ahí porque el edificio era antiguo y estaba lejos de las zonas de moda de la ciudad. Firmé ese mismo día. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad. Entre clases, trabajos y largas horas en la biblioteca, apenas pasaba tiempo ahí. Llegaba cansado. Preparaba algo de comer y me dormía. Fue hasta mediados del segundo mes cuando empecé a notar algo extraño. Mi vecino de enfrente. Nunca lo veía durante el día. Jamás. No importaba si salía temprano para la universidad o regresaba al mediodía. Su puerta permanecía cerrada siempre, pero todas las madrugadas ocurría lo mismo. Escuchaba sus pasos. No eran imaginaciones, eran lentos, pesados, como si cargara algo bastante grande. Después sonaban las llaves. La puerta se abría. Unos minutos más tarde escuchaba otra puerta abrirse en la planta baja. Después se percibían voces. No eran conversaciones normales, eran frases cortas, casi susurradas. Motores encendiéndose, puertas de camionetas cerrándose y finalmente silencio total. Siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Nunca antes, nunca después. Al principio pensé que trabajaba de noche por los horarios complejos. Tijuana tiene cientos de empleos con horarios complicados. No era asunto mío. Pero algo empezó a inquietarme de una manera que no podía controlar. Jamás escuchaba televisión, jamás música, jamás una llamada telefónica. Era como si el departamento estuviera vacío durante todo el santo día. Solo cobraba vida unas horas antes del amanecer. Una noche regresé tarde de estudiar para un examen. Mientras subía las escaleras vi por fin al vecino. Era alto, delgado, de unos 40 años. Vestía completamente de negro. No llevaba uniforme ni mochila, solo unos guantes oscuros que jamás se quitó. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó inmediatamente la cabeza. Entró a su departamento sin decir una palabra. Ni siquiera respondió mi saludo. Pensé que simplemente era una persona antisocial. Hasta que comenzaron las visitas. No llegaban familiares ni amigos. Siempre eran personas distintas. Camionetas sin placas delanteras. Automóviles con vidrios completamente polarizados. Hombres que nunca permanecían más de 10 minutos en el sitio. Entraban, salían y desaparecían. Todo ocurría de madrugada. Un fin de semana comenté el asunto con otro estudiante que vivía en el mismo edificio. Se quedó callado unos segundos. Después cambió de tema. Insistí en el asunto. Solo respondió que era mejor no meterse en todos esos asuntos ajenos. Aquella respuesta me dejó más incómodo que cualquier otra cosa. Si realmente no pasaba nada, ¿por qué responder así? Con los días empecé a fijarme más. Desde mi ventana podía ver parcialmente la puerta del vecino.
Comencé a anotar horarios por simple curiosidad. 2:15, 3:08 minutos, 2:50, 3:30. Siempre llegaban vehículos distintos, nunca repetían, y algo más llamó mi atención de forma muy particular. Algunas personas entraban caminando, pero nunca las veía salir. Supuse que existía otra salida por la parte trasera del edificio. Al final no era así. Un domingo decidí recorrer todo el lugar. No había patio, no había otra escalera, no había ninguna puerta adicional. Solo existía la entrada principal. Entonces, ¿dónde desaparecía toda esa gente? Intenté convencerme de que simplemente no los veía salir. Era la explicación más lógica del mundo. Sin embargo, una madrugada ocurrió algo imposible de ignorar. Me despertó un golpe seco, después otro, y otro más que se escuchó muy claro. No parecían muebles moviéndose. Sonaban como alguien golpeando desde adentro de una pared. 3 golpes, silencio. 3 golpes nuevamente en la noche. Me quedé inmóvil en la cama. Los sonidos provenían claramente del departamento de enfrente. Luego escuché una voz muy baja. No distinguí palabras, solo percibí desesperación. Después todo quedó completamente en silencio. A la mañana siguiente toqué discretamente la puerta del vecino de enfrente. Nadie respondió. Pegué el oído a la madera y no escuché nada. Aquella noche decidí quedarme despierto. Apagué todas las luces y observé por la mirilla. A las 2:30 apareció una camioneta blanca. Bajaron 2 hombres. Entre ambos cargaban algo envuelto en una cobija. Parecía demasiado pesado. Entraron rápidamente al departamento. Nadie habló. Apenas tardaron unos minutos. Cuando salieron ya no llevaban la cobija, solo una maleta negra. Entonces escuché el mismo patrón. 3 golpes, silencio, 3 golpes. Mi estómago se hizo un nudo completo. No dormí en toda la noche por el miedo. Al día siguiente fui directamente a la administración. Pregunté quién era mi vecino. El administrador dejó de escribir y me miró fijamente a los ojos. Respondió que llevaba muchos años viviendo ahí. Nada más. No quiso decir su nombre. No quiso explicar a qué se dedicaba. Sentí que todos ocultaban algo. Comencé a pensar que estaba exagerando hasta que una tarde, al regresar antes de lo habitual, encontré la puerta del vecino un poco entreabierta. Solo unos centímetros. Escuché pasos en las escaleras. Alguien venía. Sin pensarlo me acerqué y empujé apenas la puerta para ver qué había dentro. El departamento olía intensamente a cloro. No había muebles. Solo una mesa metálica, varias cajas, cintas adhesivas, botellas de agua y cobijas. Había una gruesa puerta de acero al fondo que parecía instalada recientemente. Escuché voces acercándose. Entré por impulso y me escondí tras unas cajas. El vecino apareció acompañado por otros 2 hombres. Hablaron durante menos de un minuto. Uno dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Esta noche salen para el otro lado. El vecino respondió de inmediato diciendo que primero hay que mover a los nuevos que acaban de llegar al lugar. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Esperé a que caminaran hacia la puerta metálica. La abrieron y escuché algo que jamás olvidaré. Un llanto muy débil, como el de alguien completamente agotado. Después una voz masculina suplicando agua. No eran fantasmas ni mi imaginación. Había personas encerradas ahí. Esperé varios minutos antes de salir. Cuando finalmente logré escapar, regresé corriendo directo a mi propio departamento. Temblaba tanto que apenas podía marcar el número de emergencias. Intenté explicar todo lo que vi. La operadora me pidió la dirección exacta. Me indicó que no saliera del departamento por seguridad. Los siguientes 20 minutos fueron eternos. Escuchaba movimiento justo enfrente de mí. Puertas, pasos y golpes. Después se sintió un silencio absoluto. Pensé que habían descubierto mi llamada. Entonces alguien tocó mi propia puerta. 3 golpes, exactamente igual que los que había escuchado tantas noches. Contuve la respiración y decidí no responder bajo ninguna circunstancia. Volvieron a tocar más fuerte. Después escuché al vecino decir con voz tranquila que sabía que yo estaba ahí dentro. Sentí que las piernas me fallaban. El picaporte comenzó a moverse lentamente. Había olvidado poner el seguro. Corrí y lo aseguré justo cuando intentó abrir la puerta desde afuera. Entonces comenzó a empujar con fuerza.
La madera crujía. Yo sostenía la puerta mientras buscaba cualquier cosa para poder bloquearla por completo. Escuché otras voces en el pasillo, después pasos corriendo por las escaleras. Y finalmente un estruendo enorme. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!», gritaron. Los gritos llenaron todo el edificio. Escuché carreras, objetos cayendo y vidrios rompiéndose. Permanecí inmóvil hasta que alguien volvió a tocar. Esta vez se identificó correctamente como la autoridad. Abrí la puerta y 2 agentes me sacaron inmediatamente de aquel pasillo tan peligroso. Todo el edificio estaba rodeado. La camioneta blanca intentó escapar, pero fue interceptada antes de lograr salir del estacionamiento del lugar. Horas después, un comandante me explicó parte de lo ocurrido. Llevaban meses investigando una organización dedicada al secuestro ilegal de personas. Utilizaban departamentos baratos como casas de paso, porque nadie sospechaba de edificios llenos de estudiantes. Dentro del cuarto de metal oscuro, encontraron a 4 personas privadas de su libertad, deshidratadas y golpeadas pero vivas. También descubrieron bastantes documentos falsos, teléfonos desechables, listas de pagos y registros de varias víctimas. Mi llamada aceleró un operativo que todavía no estaba programado para ese día. Si hubiera esperado un día más, probablemente aquellas personas habrían desaparecido sin dejar rastro alguno. La policía me pidió declarar mucho. Fui varias veces durante los meses siguientes. También me recomendaron mudarme inmediatamente de esa zona. Acepté la sugerencia sin discutir nada. Nunca regresé por mi ropa ni por mis pocas pertenencias. Preferí perder todo antes que volver a cruzar ese pasillo tan lleno de horror y secretos. Tiempo después, supe que el administrador también fue detenido. Había reducido la renta para garantizar que siempre hubiera estudiantes nuevos en la zona. Personas demasiado ocupadas para hacer preguntas y demasiado inexpertas para reconocer ciertas señales de peligro a su alrededor de forma oportuna. Desde entonces, cada vez que alguien me dice que encontró un departamento increíblemente barato en Tijuana, México, no le hablo de fantasmas, tampoco le hablo de maldiciones extrañas. Le digo firmemente que observe a sus vecinos, que preste mucha atención a los horarios de cada uno de ellos, y que no ignore los sonidos que parecen no tener explicación alguna, porque el peor terror que conocí en mi vida no vino de algo sobrenatural, vino de descubrir que, al otro lado de una pared tan delgada como el yeso de un edificio viejo, había personas esperando desesperadamente, esperando que alguien, por simple curiosidad, se atreviera a escuchar los golpes que llevaban noches intentando hacer llegar al resto del mundo. Nunca pensé que un trayecto cualquiera en un autobús de Tijuana, México, terminaría convirtiéndose en la peor experiencia de mi vida. Hasta ese momento, mi mayor preocupación era llegar a tiempo al turno de la tarde en la tienda de refacciones donde trabajaba. Vivía con mi madre y mi hermana menor, así que faltar al trabajo no era una opción. Mi rutina era simple: salir temprano y tomar el mismo camión. Aquella mañana, el calor era insoportable. El camión iba lleno de trabajadores, estudiantes y personas que apenas levantaban la vista del celular. El olor a gasolina, sudor y desinfectante barato se mezclaba con el ruido constante del motor. Yo iba sentado casi hasta el fondo del vehículo. Escuchaba música con un audífono, cuando noté que un hombre de chamarra gris se levantó de golpe al llegar a una parada. Bajó deprisa. Miraba varias veces hacia atrás, como si hubiera olvidado algo. No le di importancia. Fue hasta que el autobús avanzó cuando vi la mochila. Era negra, sencilla, sin marcas visibles. Estaba justo donde el hombre había estado sentado. Esperé unos minutos pensando que alguien la reclamaría. Nadie hizo el menor movimiento. Cuando llegamos al final de la ruta, el chofer comenzó a pedir que todos bajáramos. Yo señalé la mochila. «Oiga, alguien dejó esto». El conductor apenas la miró y me dijo que la dejara ahí. Pero algo me hizo detenerme en ese momento exacto. ¿Y si trae documentos o dinero? El hombre suspiró con fastidio. «Llévala a objetos perdidos si quieres. A mí no me pagan por buscar dueños». La respuesta me pareció indiferente. Tomé la mochila con la intención de entregarla más tarde. Pesaba bastante. Pensé que llevaba una computadora.
Mientras caminaba hacia mi trabajo sentía cierta incomodidad. Era como si hubiera aceptado una responsabilidad que no me correspondía. Aún así, seguí convencido de que estaba haciendo lo correcto. Durante mi descanso decidí revisar si había alguna identificación en el interior. No buscaba curiosear. Solo quería encontrar un nombre. Abrí el cierre principal. Lo primero que vi fue una carpeta con documentos plastificados. Debajo había un teléfono apagado, 3 memorias USB y un sobregrueso lleno de billetes. Sentí un vacío en el estómago. Había muchísimo efectivo. Cerré la mochila inmediatamente. Miré alrededor. Nadie parecía haber notado nada. Mi primer impulso fue llevarla directo a la policía. Inmediatamente recordé las historias que se escuchaban todos los días en Tijuana, México. Casos donde las cosas desaparecían antes de registrarlas, o donde hacer preguntas equivocadas terminaba trayendo problemas. Decidí esperar al terminar mi jornada laboral. Ese fue mi primer error. Cuando salí del trabajo ya estaba oscureciendo. Antes de llegar a la parada del autobús, noté una camioneta blanca estacionada frente a la tienda. Había 2 hombres dentro. No les presté demasiada atención, hasta que uno levantó el teléfono y señaló discretamente hacia mí. Seguí caminando. Ellos arrancaron. Mi corazón comenzó a acelerarse. No sabía si realmente me seguían o si todo era mi imaginación. Di vuelta en una esquina. La camioneta también. Entré a una farmacia fingiendo comprar algo. Los hombres permanecieron afuera varios minutos. No bajaron, solo esperaron. Cuando salí, la camioneta ya no estaba. Respiré tranquilo. Creí que había exagerado con mis sospechas. Al llegar a casa escondí la mochila debajo de mi cama sin contarle nada a mi familia. Esa noche apenas pude dormir por la enorme ansiedad. A las 3 de la madrugada escuché un automóvil detenerse frente a la casa. Luego otro. Me asomé apenas por la ventana para observar. Había 2 vehículos sin placas visibles. Las luces permanecían apagadas. Nadie descendía. Simplemente estaban ahí parados en la oscuridad. Después de casi 10 minutos arrancaron lentamente. Intenté convencerme de que era una coincidencia, pero ya no podía dejar de pensar en eso. Al día siguiente decidí revisar nuevamente su contenido. Encontré un cuaderno lleno de nombres, direcciones y cantidades de dinero. Había fotografías impresas de personas entrando y saliendo de distintos negocios. También descubrí una memoria USB, pero la conecté. Aparecieron carpetas con videos. En uno de ellos podía verse claramente a varios hombres descargando cajas durante la noche en una bodega. Las imágenes estaban grabadas con fecha reciente. Había conversaciones, rostros y placas de vehículos. Todo parecía una recopilación organizada. Eran registros de actividades ilegales. No entendía quién había reunido esa información, pero sí comprendí una cosa muy importante. Aquello era mucho más grave de lo que imaginaba. Mientras seguía revisando los archivos, escuché golpes en la puerta. 3 golpes secos. Mi madre preguntó quién era. Nadie respondió. Los golpes volvieron más fuertes. Miré por la ventana. Había 2 hombres afuera. Eran los mismos que estaban dentro de la camioneta blanca. No llevaban uniforme. Solo observaban la casa con absoluta tranquilidad. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Escondí la memoria en el bolsillo. Metí nuevamente todo dentro de la mochila muy rápido. Los hombres permanecieron afuera casi 15 minutos antes de retirarse. Ni siquiera intentaron entrar a la fuerza. Era mucho peor. Sabían dónde vivía. Ese mismo día inventé una excusa para sacar a mi madre y a mi hermana de la casa. Les dije que íbamos a comer. Las llevé con unos familiares al otro lado de la ciudad. No les expliqué nada de lo que pasaba. Después regresé solo al lugar. Al llegar encontré la puerta principal entreabierta. La cerradura estaba rota. Entré lentamente. Todo estaba revuelto en las habitaciones. Los cajones abiertos, los colchones cortados y los muebles volcados. Habían buscado algo con prisa, pero la mochila no estaba ahí, porque la llevaba conmigo. Me apoyé contra la pared intentando pensar en una salida. Entonces sonó mi celular. Número desconocido, contesté. Solo escuché una respiración profunda. Luego una voz tranquila me dijo: «Devuelve lo que encontraste». Colgaron de inmediato. No hubo amenazas directas, no hicieron falta. Durante las siguientes horas cambié varias veces de lugar para protegerme de ellos.
Entré a cafeterías, centros comerciales y estaciones de servicio, intentando perder a cualquiera que pudiera seguirme en el camino. Siempre terminaba viendo el mismo vehículo, la misma camioneta blanca. Nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos de donde yo estaba. Comprendí que jugaban conmigo. Al anochecer decidí acudir directamente a una oficina federal en lugar de una comisaría local. Antes de entrar, observé nuevamente la camioneta estacionarse a media cuadra. Corrí hacia el edificio público con todas mis fuerzas. 2 agentes me recibieron. Les conté absolutamente todo. Al principio mostraron desconfianza, pero cuando conectaron la memoria USB cambiaron. Al comenzar a revisar los archivos, sus expresiones cambiaron por completo. Uno de ellos tomó el teléfono inmediatamente para llamar. El otro me pidió que permaneciera dentro. Desde una ventana observé cómo la camioneta arrancaba al darse cuenta de que yo había entrado. Pensé que todo había terminado, pero me equivocaba. Los siguientes días fueron una pesadilla absoluta para mí y para mi familia. Tuve que permanecer bajo resguardo mientras las autoridades analizaban la información. Descubrí que el dueño de la mochila era un informante. El hombre desapareció horas después de perderla en el autobús. Nunca apareció. La información contenida permitió ubicar varias casas. Eran casas de seguridad, vehículos y personas involucradas en una red criminal extremadamente violenta que operaba en Tijuana, México. Las detenciones comenzaron pocos días después. Salieron noticias en televisión sobre operativos simultáneos en toda la región. Yo veía todo desde un lugar seguro que no podía abandonar. Aún así, el miedo no desaparecía de mi mente. Sabía que algunos seguían libres. Semanas después finalmente pude regresar por unas cuantas pertenencias acompañado por agentes. Mi casa seguía igual que la habían dejado. Mientras recogía ropa encontré una nota deslizada debajo de la puerta. No tenía firma. Solo decía: la próxima vez ignora lo que no es tuyo. El papel estaba completamente limpio, sin huellas, sin nada que permitiera identificar quién lo había dejado en la entrada. Los agentes fotografiaron la nota y la guardaron como evidencia para la investigación. Jamás encontraron al responsable de la amenaza. Con el paso de los meses, mi familia y yo nos mudamos a otra ciudad. Cambiamos números telefónicos, trabajos y toda nuestra rutina diaria. Nunca volvimos a vivir en Tijuana, México. Todavía, cuando viajo en autobús y veo una mochila olvidada en algún asiento, siento un nudo. Siento un nudo horrible en el estómago. La gente suele pensar que hacer lo correcto siempre trae tranquilidad. Yo aprendí algo muy distinto. Hay objetos que parecen perdidos, pero en realidad siguen teniendo dueño, y existen personas capaces de destruir la vida de cualquiera. Son capaces de todo con tal de recuperarlos. Sobreviví porque actué antes de que fuera demasiado tarde para mí y para los míos. Porque decidí entregar aquella información en lugar de esconderla o venderla. Pero aún hoy, cada vez que un vehículo disminuye la velocidad frente a mi casa, o un desconocido sostiene mi mirada durante demasiado tiempo, vuelvo a sentir el mismo miedo que comenzó esa mañana. Todo empezó cuando levanté una simple mochila abandonada en un autobús de Tijuana, México, creyendo que solo estaba haciendo un buen acto. Aquella noche acepté el pedido porque la propina era ridículamente alta. Llevaba casi 10 horas repartiendo comida por Tijuana, México. Ya estaba pensando en desconectarme de la aplicación. Había sido un día pesado, con tráfico, calor y clientes que se quejaban por cualquier cosa. Cuando sonó la notificación, miré la pantalla casi por costumbre. El restaurante estaba a menos de 10 minutos de donde me encontraba en ese momento. La entrega ofrecía una propina equivalente a todo lo que había ganado durante las últimas 3 horas. Pensé que era mi golpe de suerte. Recogí el pedido. Eran varias bolsas de comida rápida y 2 refrescos grandes. Todo parecía normal. El nombre del cliente era Luis. La dirección aparecía en una colonia ubicada hacia la periferia de Tijuana, México, una zona donde rara vez aceptaba entregas porque las calles eran oscuras. Había pocos negocios abiertos durante la noche y la señal del teléfono solía fallar. Aún así, la propina me hizo ignorar esa incomodidad. Mientras conducía mi motocicleta,
El mapa comenzó a marcar rutas cada vez más extrañas. Dejé atrás las avenidas iluminadas y empecé a recorrer calles. Apenas funcionaban algunos postes de luz. Muchas casas estaban protegidas con bardas altas y rejas oxidadas. Los perros ladraban detrás de las puertas. No se veía una sola persona caminando. La aplicación seguía insistiendo en que avanzara otros 5 minutos. Entonces recibí un mensaje. ¿Ya viene? Respondí con rapidez que sí, que estaba a unos minutos. No hubo respuesta. Continué avanzando hasta que el pavimento desapareció por completo. La calle se convirtió en terracería y el camino comenzó a subir entre lotes vacíos. Revisé nuevamente el mapa. El punto estaba exactamente frente a mí. Pero no había ninguna casa. Solo un terreno abandonado cubierto de maleza y basura. Detuve la motocicleta. Miré alrededor esperando otra cosa. Esperaba haberme equivocado de ubicación, pero no había nada. Ni un domicilio, ni una construcción, ni siquiera una barda con número visible. Pensé que la aplicación había fallado. Era algo que ocurría de vez en cuando. Bajé de la moto para buscar alguna referencia y marqué al cliente. La llamada terminó inmediatamente. Intenté otra vez y pasó lo mismo. Después escribí un mensaje diciendo que ya llegué, pero no encuentro la dirección. Apareció el aviso de leído casi al instante. La respuesta tardó unos segundos en llegar. Espere ahí. Eso me hizo sentir sumamente incómodo. Normalmente, cuando un cliente escribe eso, sale de inmediato para recibir el pedido. Pasaron 2 minutos, después 5. El silencio era absoluto. Solo escuchaba el motor de mi motocicleta funcionando en ralentí y el viento moviendo la basura seca. Decidí cancelar la entrega en la aplicación. Cuando intenté hacerlo apareció un error. Lo intenté nuevamente y dio otro error. La señal del teléfono había bajado a una sola raya. En ese momento escuché un motor. Venía detrás de mí. Giré lentamente. Una camioneta blanca sin placas apareció al final del camino de tierra. No le di importancia al principio. Pensé que sería algún vecino de la zona, pero la camioneta no siguió de largo por la calle. Se detuvo atravesada, bloqueando completamente la salida. Mi estómago se hizo un nudo. Instintivamente guardé el teléfono y me puse el casco otra vez. Las puertas de la camioneta permanecieron cerradas. Nadie bajó de ella. Solo permanecía ahí, inmóvil en medio del camino oscuro. Esperé unos segundos. Entonces otro motor sonó a mi izquierda. Otra camioneta, esta vez negra, también sin placas visibles, apareció en el lugar. Entró lentamente por un camino de tierra que ni siquiera había notado cuando llegué. Ahora yo estaba exactamente entre ambas camionetas. Comprendí que aquello no era una coincidencia. Intenté acelerar para salir antes de que terminaran de cerrarme el paso, pero fue demasiado tarde. La camioneta negra se cruzó frente a mí de golpe. Quedé completamente encerrado. Las puertas comenzaron a abrirse en ese instante. Bajaron 4 hombres. Todos llevaban gorras, sudaderas y cubrebocas. Uno de ellos traía un radio. Otro llevaba un tubo metálico en la mano. Ninguno habló. Solo caminaron directamente hacia mí. El miedo hizo que reaccionara antes de pensar. Aceleré la moto con toda la fuerza disponible. La motocicleta chocó contra uno de ellos, que alcanzó a golpear el manubrio con el tubo. Perdí el equilibrio por completo y caí al suelo. El casco evitó que mi cabeza golpeara directamente contra las piedras. Escuché pasos acercándose. Me levanté como pude dejando la motocicleta tirada. Corrí sin saber hacia dónde. Solo corrí. Atravesé el terreno lleno de basura mientras escuchaba que gritaban con fuerza detrás de mí. Uno ordenó que no lo dejen escapar. Ya no tenía dudas de la situación. Aquello había sido preparado meticulosamente. Nadie quería la comida rápida. Me habían llevado hasta ahí con engaños. Seguí avanzando entre matorrales y restos de construcciones viejas. Tropecé varias veces en la oscuridad. El teléfono cayó de mi bolsillo, pero alcancé a recogerlo rápido. No había señal. Escuchaba las pisadas cada vez más cerca de mi posición. Entonces vi una vieja barda de concreto parcialmente derrumbada. Me escondí detrás de ella. Contuve la respiración para no hacer ruido. Los hombres pasaron corriendo a unos metros de donde estaba. Uno dijo que debe seguir por allá. Esperé inmóvil, oculto en la estructura. Sentía que el corazón iba a salirse de mi pecho. Cuando dejaron de escucharse los pasos, avancé agachado hasta encontrar otro camino de tierra.
El sendero descendía hacia unas casas. No sabía dónde estaba exactamente en ese momento. Solo seguía las luces que veía a lo lejos. Después de varios minutos llegué hasta una vivienda donde un señor arreglaba una camioneta frente a su cochera. Corrí desesperado hacia él. Le grité que llamara a la policía. El hombre me vio completamente cubierto de tierra y con sangre en un brazo por la caída de la moto. Sin hacer preguntas, abrió el portón de su casa y me dejó entrar. Cerró inmediatamente. Desde adentro observamos cómo pasaba una camioneta. La camioneta blanca pasó lentamente por la calle de la vivienda. No se detuvo en ningún momento, continuó de largo por el camino. El señor llamó al número de emergencias mientras yo intentaba explicar lo ocurrido. Los policías llegaron cerca de 20 minutos después al lugar. Regresamos al terreno acompañados por varias patrullas. Mi motocicleta seguía tirada en el suelo y la comida aún estaba ahí intacta, pero las camionetas habían desaparecido. Los oficiales revisaron la aplicación y descubrieron algo sumamente inquietante tras analizar los datos. La cuenta del supuesto cliente había sido creada apenas esa misma noche. El número telefónico pertenecía a un chip de prepago que nunca volvió a activarse. El método de pago había utilizado una tarjeta virtual robada. La dirección del mapa jamás había existido en los registros reales. Al investigar con la empresa de reparto encontraron otros reportes similares ocurridos meses atrás en distintos puntos de Tijuana, México. Todos tenían el mismo patrón: pedidos con propinas exageradamente altas, direcciones inexistentes en zonas completamente aisladas de la ciudad. Solo que muchos repartidores cancelaban antes de llegar porque desconfiaban del destino. Yo había sido el primero en esperar el tiempo suficiente. Uno de los policías me confesó algo que me dejó helado por dentro. No creían que el objetivo real fuera robar la motocicleta en el terreno. Si hubieran querido eso, me habrían detenido desde el principio del camino. Aquellos hombres intentaban llevarse al repartidor por la fuerza. Nunca supieron para qué querían hacerlo. Revisaron las cámaras de negocios cercanos y encontraron imágenes de las dos camionetas siguiéndome. Me seguían desde que salí del restaurante con el pedido. Ni siquiera improvisaron la acción. Habían esperado a que alguien aceptara ese servicio. Durante semanas tuve pesadillas horribles. Cada notificación del teléfono hacía que sintiera un vacío enorme en el estómago por el recuerdo. Volví a repartir después de varios meses, pero con reglas estrictas que nunca rompo bajo ninguna circunstancia. Jamás acepto propinas exageradas. Nunca entro solo a zonas donde no conozco las calles. Y si una dirección parece inexistente en el mapa, cancelo el pedido de inmediato. A veces pienso en lo poco que faltó para que aquella noche terminara de otra manera muy distinta. La aplicación registró aquel pedido como cancelado. Quedó marcado como cancelado por imposibilidad de localizar al cliente. Para la empresa fue solo un envío fallido en sus estadísticas diarias. Para mí fue el día en que entendí que algunas personas no usan las aplicaciones para pedir comida. Las usan exclusivamente para elegir a quién van a cazar. Nunca me gustó trabajar en edificios viejos. La mayoría de la gente piensa que el peligro está en que se caiga una pared o en respirar demasiado polvo. Pero quienes llevamos años en la construcción sabemos que los peores problemas son los que dejó otra gente, como instalaciones eléctricas improvisadas. También cuartos sellados, sustancias peligrosas o personas que usan esos lugares para esconder cosas. Después de lo que viví en Tijuana, México, Entendí que un edificio abandonado puede guardar secretos mucho más peligrosos que cualquier leyenda. Me llamo Esteban y llevo más de una década aquí. He trabajado como albañil y demoledor. A principios de un verano nos contrataron para remodelar un enorme almacén industrial en una zona antigua. Era una zona muy cerca de donde antes operaban varias bodegas de transporte. El dueño quería convertir el edificio en un centro de distribución. El lugar llevaba cerrado muchos años. Las ventanas estaban cubiertas con láminas oxidadas, las paredes olían a humedad y el techo tenía filtraciones. Éramos 6 trabajadores y un ingeniero que aparecía solamente por las mañanas. El resto del tiempo nos quedábamos solos entre el ruido eléctrico.
Nos quedábamos entre los martillos y el eco del edificio vacío. Desde el primer día hubo cosas raras, aunque ninguna de ellas fue sobrenatural. Algunas puertas tenían candados nuevos, a pesar de que el inmueble llevaba abandonado mucho tiempo. Encontrábamos huellas recientes sobre el polvo. En una ocasión descubrimos colillas de cigarro todavía tibias, pero asumimos que algún vagabundo se había metido durante la noche y no le dimos importancia. El cuarto día comenzamos a retirar un viejo piso de concreto en la parte trasera del almacén. Debajo aparecieron ladrillos mucho más antiguos. El ingeniero dijo que seguramente pertenecían a una estructura previa y nos ordenó romperlos. Después de varias horas, uno de los marros atravesó el suelo. No era tierra. Había un espacio vacío. Quitamos con cuidado varios bloques hasta dejar al descubierto una abertura rectangular en el piso. Un aire frío salió desde abajo acompañado por un olor muy particular. No era humedad, olía a diésel. También olía a tierra recién removida. Iluminamos con nuestras lámparas. Había una escalera metálica bastante nueva que descendía varios metros. Eso no tenía sentido para nosotros. Todo el edificio estaba destruido por el tiempo, pero aquella escalera parecía instalada apenas unos años antes. El ingeniero quiso reportarlo de inmediato. Sin embargo, no tenía señal dentro del almacén. Decidió salir para llamar a las autoridades mientras nosotros esperábamos. Pasó casi una hora y nunca regresó. Pensamos que habría tenido algún problema, así que seguimos trabajando en otra zona. Fue hasta el final de la jornada cuando notamos que su camioneta no estaba. Tampoco estaba afuera. Intentamos llamarlo, pero su teléfono permanecía apagado. Al día siguiente apareció un supervisor diferente en la obra. Nos dijo que el ingeniero había renunciado por asuntos personales y que siguiéramos con la obra. Nos sorprendió mucho porque era un hombre responsable. Él jamás habría desaparecido de esa manera. Cuando le preguntamos por el túnel, el supervisor respondió con demasiada rapidez que no entráramos ahí. Dijo que solamente selláramos el acceso cuando termináramos. Ni siquiera quiso verlo y aquello despertó nuestra curiosidad. Durante la comida decidimos bajar. 3 compañeros y yo bajamos unos minutos. Llevábamos cascos, lámparas y un rollo de cuerda por si algo salía mal. La escalera terminaba en un túnel. Estaba perfectamente reforzado con vigas de acero. No parecía antiguo. Las paredes tenían marcas recientes de maquinaria y había tubos para ventilación. También cables eléctricos y focos apagados. Caminamos varios minutos. El silencio era absoluto. Entonces vimos algo que nos dejó helados. Sobre el suelo había huellas frescas de botas. No eran nuestras. Seguían avanzando hacia el norte. Uno de mis compañeros comentó algo al respecto. Dijo que quizá la policía ya había inspeccionado el lugar, pero después encontramos una botella de agua medio llena. Estaba fría. Alguien estuvo ahí. Alguien había estado ahí muy poco tiempo antes. Decidimos regresar. En cuanto dimos la vuelta, escuchamos un sonido metálico, como una puerta cerrándose. Después escuchamos voces. No distinguíamos las palabras, solo sabíamos que venían hacia nosotros. Apagamos las lámparas por instinto en la oscuridad. El túnel quedó completamente oscuro. Podíamos escuchar varios pasos acercándose de forma lenta y segura. Uno de los hombres dijo algo que nunca olvidaré. Mencionó que la entrada nueva ya quedó abierta, y otro respondió que entonces había que revisarla antes de esta noche. Nos quedábamos inmóviles. Sentía cómo el corazón golpeaba dentro del casco. Cuando los pasos estuvieron muy cerca, distinguimos el reflejo de varias linternas en la pared. Eran al menos 5 personas. Todas estaban armadas y no vestían uniformes. Esperamos a que pasaran. Ninguno habló hasta que dejaron de escucharse. Regresamos corriendo por donde habíamos venido. Subimos la escalera casi sin respirar y volvimos a colocar las tablas encima del agujero. Nadie dijo una sola palabra el resto del día. Pensamos denunciarlo, pero primero queríamos asegurarnos de qué era aquel lugar. Esa decisión casi nos cuesta la vida. Al terminar la jornada notamos una camioneta negra estacionada frente al almacén. Nunca antes la habíamos visto. 2 hombres observaban la entrada. No parecían trabajadores. Cuando salimos, uno de ellos sonrió y preguntó cómo va la remodelación. Respondimos con normalidad que todo iba bien. Luego preguntó algo que me heló la sangre. Nos cuestionó si encontramos algo interesante bajo el piso.
Negamos con la cabeza y su sonrisa desapareció. Nos dejaron ir. Esa noche ninguno pudo dormir. Al día siguiente, uno de mis compañeros no llegó. Intentamos comunicarnos con él, pero no hubo respuesta. Horas después, recibimos un mensaje desde su teléfono. Decía únicamente que no volviéramos al túnel. Pensamos que era una broma hasta que vimos las noticias. Su camioneta había sido encontrada abandonada cerca de la carretera. Nunca informaron nada más. El supervisor fingió no saber nada de lo ocurrido. Insistió en que siguiéramos trabajando. Fue entonces cuando comprendí que todos estábamos vigilados. Comencé a fijarme mejor en los alrededores. Cada mañana había vehículos distintos estacionados cerca, siempre con alguien dentro que nunca bajaba. Solo observaban todos nuestros movimientos. Una tarde decidimos colocar discretamente un teléfono viejo, grabando junto a la entrada del túnel, antes de cubrirla con unas láminas de metal. Regresamos al día siguiente y el aparato seguía ahí. Revisamos el video durante la comida. A las 2 de la madrugada aparecieron varios hombres. Estaban retirando las láminas. Entraban y salían cargando cajas largas envueltas en plástico negro. Después, volvían a cubrir el acceso exactamente igual. Lo dejaban como nosotros lo habíamos dejado. No era un túnel abandonado, sino que seguía funcionando y nosotros habíamos abierto una entrada nueva. La abrimos directamente a su ruta. Esa misma tarde escuchamos motores acercándose. 3 camionetas entraron al almacén y bajaron varios sujetos. El supervisor caminó hasta ellos como si ya los conociera. Nos ordenó reunirnos. Uno de los hombres comenzó a hacer preguntas muy específicas. Quería saber exactamente quién había bajado, quién había tomado fotografías o quién había hablado del túnel. Nadie respondió nada. Entonces golpearon brutalmente al supervisor frente a nosotros. No porque supiera demasiado, sino porque había permitido que descubriéramos el acceso. Comprendimos que para esa gente todos éramos un problema. Nos encerraron en una oficina mientras discutían qué hacer con nosotros. Desde una ventana vimos cómo revisaban nuestras mochilas. Uno de ellos encontró el teléfono donde aún conservábamos el video. Todo empeoró en ese instante. Pensé que no saldríamos vivos. Sin embargo, el edificio era enorme y conocíamos mejor la distribución que ellos. Mientras discutían, actuamos. Logramos romper una pared falsa de tabla roca que conectaba con otra bodega. Salimos arrastrándonos entre polvo y tuberías. Escuchamos disparos detrás. Corrimos sin detenernos. Atravesamos patios industriales, brincamos cercas y llegamos hasta una avenida con tráfico. Nos mezclamos entre la gente, nadie nos siguió. Esa misma tarde acudimos directamente a una instalación federal para entregar el video. No quisimos reportarlo por teléfono. Tampoco quisimos regresar a nuestras casas primero. Explicamos todo lo ocurrido, entregamos las grabaciones y señalamos la ubicación exacta del almacén. Durante varios días permanecimos bajo resguardo mientras realizaban un operativo. Tiempo después supimos que el túnel conectaba con una compleja red. Era una red utilizada para mover mercancía ilegal entre distintos puntos de la ciudad. La remodelación había descubierto accidentalmente una entrada. Llevaba años funcionando sin levantar sospechas. También detuvieron al supuesto supervisor, quien nunca había trabajado realmente para la empresa constructora. Había sido colocado ahí para controlar cualquier descubrimiento inesperado. Del ingeniero original jamás volvimos a saber nada en absoluto. Las autoridades nos dijeron que probablemente desapareció el mismo día en que salió a hacer aquella llamada. Renuncié a la construcción poco después. Todavía, cuando paso cerca de una obra donde rompen un piso de concreto, el sonido del martillo me hace recordar aquel hueco oscuro del almacén. Ese lugar del que salió aire frío con olor a diésel. La mayoría de las personas cree que los túneles bajo Tijuana, México, son historias exageradas. Creen que son relatos que la gente cuenta para asustar. Yo también pensaba lo mismo hasta que vi hombres entrar y salir de uno con total normalidad. Lo hacían como si fuera la puerta principal de un negocio cualquiera. Desde entonces entendí que el verdadero terror no siempre está escondido bajo tierra. A veces está en descubrir, por accidente, una actividad clandestina que nunca debiste ver y sobrevivir sabiendo que hubo personas dispuestas a matar. Estaban dispuestas a todo para que ese secreto permaneciera enterrado.